celebramos esta Eucaristía con la que la adoración perpetua de San Sebastián retorna después de este tiempo de confinamiento en el que el culto ha estado suspendido públicamente, de forma pública, a su lugar habitual en esta iglesia de San Martín, después de que durante estas semanas anteriores pues, ha estado realizándose esa adoración ininterrumpidamente en la Catedral de San Sebastián, retransmitida a través del canal de YouTube telemáticamente y seguida por vosotros. Hoy para nosotros es una gracia muy grande volver al lugar habitual de la adoración perpetua y que continúe con las puertas abiertas. En primer lugar, os quiero dar las gracias por vuestra fidelidad y obediencia y sentido de ese voto de confianza que habéis dado. Porque cuando se viven situaciones como las que hemos vivido, en las que ocurre un acontecimiento tan imprevisible, de una manera tan repentina y sin la debida preparación o aviso por parte de las autoridades, etcétera, pues obviamente se produce un cierto desconcierto en el que es difícil gestionar bien las cosas, es difícil tener seguridad interior de que las cosas se gestionen bien. Siempre queda un margen de duda importante. Y seguro que habrá habido quien haya pensado, pues yo creo que es que la adoración perpetua se tenía que haber interrumpido antes de lo que se interrumpió, que no había que haber aguantado tanto hasta llevarla a la catedral. Otros pensarán, no, tenía que haber permanecido más tiempo. Otros dirán, eso de que los mayores especialmente se les diga que queden en casa, no me parece bien. Otros, habrá opiniones para todos los gustos, como os podéis imaginar, ¿no? Y yo mismo soy el primero de que con temblor y temor, pues a veces cuando toca tomar disposiciones, porque claro, hay que tomarlas, pues dices, Señor, dame la gracia de acertar. Pero al final, para que las cosas funcionen, tiene que haber un voto de confianza, tiene que haber una obediencia. Y fijaros una cosa, nos santificamos por la obediencia. No nos santificamos por decir, voy a hacer yo lo mejor, yo voy a ser capaz de hacer las cosas mejor que nadie. No, por ese camino no nos santificamos. Nos santificamos por el camino de la humildad, que es el único que nos garantiza que no busquemos nuestro amor propio, sino el de la voluntad de Dios. Eso es una garantía plena de búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando uno más allá de lo que está dispuesto, ¿no?, por la Iglesia, por las autoridades, dice, yo voy a hacerlo mejor. No nos dejemos engañar. Por eso os quiero dar gracias por vuestra fidelidad, voto de confianza, humildad y obediencia, porque así se hacen las cosas. Y Dios bendecirá todos esos actos de confianza que habéis hecho, ¿sabéis? Los bendecirá. Segundo lugar, recordaros una cosa, la vida de la Iglesia, el quehacer de la Iglesia, tiene principalmente 3 pilares, que son la predicación de la palabra de Dios, predicad a tiempo y a destiempo, difundid la palabra, difundid el mensaje, no os calléis, el mundo necesita la palabra de Cristo. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el de la caridad. Amaos unos a otros, amad especialmente a los pobres, estad atentos a quien en esta situación está sufriendo de una manera especial, porque toda crisis pues, se vive de manera muy diferente dependiendo de la situación económica, social de unos y otros. Es muy distinto. Esta crisis, pues vivida en un determinado lugar, que vivida pues, en un lugar recóndito de África, donde no hay ningún tipo de asistencia médica, no tiene nada que ver. Alguno en África diría, ya me gustaría a mí tener una casa para confinarme. Alguno estaría encantado de poder tener un lugar para vivir un confinamiento. Diría, ¿pero dónde me confino yo? Si vivo debajo del puente. No sé si hemos pensado en esto. Por tanto, el segundo pilar es el de la caridad. Y el tercer pilar es el de la celebración sacramental. Y el de la vida de oración. Son los 3 pilares. Y yo le doy gracias a Dios, como pastor de esta diócesis,
Porque Dios nos ha dado la gracia en una situación tan complicada, nos ha dado la gracia de sostener los 3 pilares. Primero el de la predicación. Y hemos dicho, pues, vamos a predicar a tiempo y a destiempo. Y la Iglesia con inventiva, con capacidad también un poco intuitiva, ¿no?, ha dicho cómo predicamos, de qué manera utilizamos los medios de comunicación, y creo que ha sido un tiempo en el que la creatividad se ha mostrado de una manera muy patente para que la palabra de Dios llegue al mundo más que nunca. Estoy convencido que en esta situación que hemos vivido ha habido muchísimos, miles de personas que han recibido la palabra de Dios por primera vez. ¿Pero cómo? ¿No estaban las iglesias ahí medio cerradas? No. Repito, estoy convencido que ha habido mucha gente que ha recibido la palabra de Dios por primera vez. Ha sido una novedad. Esta situación de confinamiento y tan especial, ¿no?, y de celebración del culto, pues dentro de una manera privada, dentro de las iglesias, ha sido la oportunidad de la que Dios se ha servido para que le llegue en la palabra que le estaba esperando en ese momento. Como ese versículo famoso, ¿no?, del Evangelio de San Juan, del encuentro de Jesús con la samaritana, que dice, Jesús tenía que pasar por ahí. Estaba escrito que pasase por ese lugar. Todo estaba dispuesto para que tuviese lugar ese encuentro. Pues mira, en el designio de Dios, lo acontecido ha sido la ocasión de la que Dios se ha servido para que la predicación de la palabra de Dios llegue a corazones a los que anteriormente no había llegado. Y yo le doy gracias a Dios porque en la diócesis hemos podido también ser testigos de cómo Dios nos ha permitido poner voz a la palabra de Dios. Y los nuevos medios de comunicación pues son los nuevos areópagos, donde también está presente Jesucristo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le doy gracias a Dios porque también ha habido en la diócesis pues la inspiración en muchas personas para descubrir a Jesucristo especialmente presente en los pobres y necesitados, o en las personas que han vivido esto en una situación más de debilidad. Y también Dios ha inspirado a algunas personas para dar respuesta a eso. Y me estoy acordando, por ejemplo, me decían los representantes de Cáritas que había habido pues unas 180 personas que habían llamado a Cáritas a sus oficinas centrales para ofrecerse como voluntarios. Pues mira, han recibido una llamada. O me estoy acordando de la parroquia de San Ignacio del barrio de Gros, que también se ha convertido en esta situación en un lugar en el que muchísimas familias inmigrantes, unas 400 familias inmigrantes, han estado durante este tiempo, están todavía recibiendo la ayuda alimenticia distribuida a través de la parroquia, de esa parroquia, ¿no? Dios ha suscitado también esa llamada de decir, cada vez que lo hicisteis con unos, conmigo lo estabais haciendo. Y también yo le doy gracias a Dios, porque no solo la predicación de la palabra, no solo la atención al Señor en los más necesitados, sino también la Eucaristía, la adoración eucarística, ha continuado siendo el corazón de la diócesis. Sí, esta adoración perpetua, que muchas veces hemos dicho que es el corazón de la diócesis, ha continuado latiendo. Y desde esa retransmisión telemática de esa adoración perpetua se ha hecho presente, ¿no? Y desde esas comuniones espirituales que hemos hecho en nuestras casas cada vez que participábamos de la Eucaristía a través de un medio de comunicación, ¿no? La Eucaristía continuaba siendo el centro. Igual que los mártires de Abisinia, ¿no?, dijeron aquella famosa palabra antes de su martirio, sine dominico non possumus, sin la celebración de la Eucaristía el domingo no podemos vivir. Bueno, pues el Señor nos da su gracia, incluso cuando también físicamente, presencialmente no estamos, pero el Señor, ese que traspasa paredes, ese que se presenta en medio del cenáculo sin haber tocado la puerta
Él, desde el altar en el que cada sacerdote celebraba su Eucaristía, llegaba y llega a nuestros hogares y se hace presente allí y te dice: paz, estoy contigo, haz una comunión espiritual. Y sí, también como obispo tengo que pedir perdón a Dios, porque estoy seguro de que no todos hemos respondido como debiéramos de haber respondido. Tengo que pedir perdón a Dios porque no todos habremos predicado como debiéramos de haber predicado, no todos habremos atendido a los pobres como debiéramos de haberlo hecho, no todos habremos adorado la Eucaristía desde la situación en la que estábamos. Claro que sí, también pido perdón. Igual que he dado gracias a Dios por la manera en la que Él ha sido glorificado, también pido perdón. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que no debemos en esta petición de perdón apuntar con el dedo a nadie. Alabemos a Dios por las buenas obras, ¿no?, de las que hemos sido testigos en este tiempo de confinamiento. Y pongámosla también como testimonio ante los ojos del mundo, pero no perdamos ni un segundo en señalar las cosas que se han hecho mal o los malos ejemplos. No, eso que quede para la autocrítica, para la autocrítica. Creo que por ese camino Dios nos bendecirá. Ya obviamente eso no quiere decir que una diócesis no tenga que hacer su evaluación, su reflexión. Pero ojo con que la voluntad de perfeccionismo nos lleve a la crítica de unos frente a otros. Pues yo no lo hubiese hecho así. Pues, quieto, no te dejes tan fácilmente tentar. Decía pues, ¿no?, que 3 son los pilares: predicación de la palabra, atención a Cristo en los pobres y en los necesitados, glorificación de la Santísima Trinidad en la celebración de los sacramentos y en la adoración eucarística. Pues gloria a Dios, porque su Iglesia, la vida de la Iglesia ha continuado y continúa y continuará. Y yo me atrevo a pedirle al Señor, como fruto de este momento que hemos vivido, como un mendigo de la gracia, en nombre de toda la diócesis, me atrevo a pedirle, como cuando pasamos un momento de cruz y parece que ese momento de cruz que has pasado, por el que has caminado, te da como más intimidad con Jesús, y al tener más intimidad con Él, como que te diese, pues no sé, entre comillas, ¿no?, más derecho a pedirle con confianza, porque te has asociado a su cruz. Me atrevo a pedirle: Señor, te pido conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones, como el gran fruto del momento que hemos vivido, sabiendo que Dios no permite que las cosas acontezcan sin un para qué salvífico en la obra de la salvación. Señor, te lo pido por intercesión de nuestra Madre, por aquella que ha estado tan presente en nuestras vidas en este mes de mayo que no vamos a olvidar, ¿no? Mes de mayo en el que muchas personas han redescubierto el rezo del Santo Rosario, con el que tanto estamos disfrutando. Madre, sé intercesora, abogada de gracia, para que alcancemos esas gracias que tantos necesitamos de Jesucristo.